Cordial saludo, ingeniero Jaime. Mi nombre es Elizabeth Quiro de la ficha 51115. A continuación presento la acta número 3, la cual está compuesta por las técnicas de asignación salarial. Entre las cualitativas tenemos una clasificación teniendo en cuenta algunos criterios dependiendo del cargo. Entonces acá tenemos el nivel de cargos C1, C2, C4, C5, C6. Están organizados descendiente y ascendiente dependiendo de los criterios a evaluar. En este caso estamos evaluando la complejidad, la responsabilidad, la supervisión recibida, la experiencia que debe tener el cargo, el conocimiento del mismo y la supervisión ejercida. Entonces, pongo el ejemplo, tenemos el nivel C1, gerencia, tenemos 5 criterios de los cuales decimos que debe tener una alta experiencia, una complejidad, es bastante complejo su cargo y la supervisión ejercida es alta. En el caso de los gestores, la M significa media y en este caso de los 5 criterios, la supervisión recibida es bastante alta. Dentro de los gestores tenemos gestores de almacén, gestores de info, mantenimientos locativos, centros de soluciones. Tenemos también los administrativos. Dentro de los administrativos tenemos aseo, vigilancia, asistente de gerencia y servicio al cliente. Entonces, la mayoría de estos cargos, teniendo en cuenta los criterios a evaluar, son la mayoría medios, a diferencia de la supervisión recibida, que es alta. Por otra parte, tenemos otra evaluación por jerarquización. En esta se evalúa, hay una parte cualitativa y otra parte cuantitativa. ¿Cuál es la parte cualitativa? Calificamos la dependencia del cargo de forma vertical versus la horizontal y dependiendo de la dependencia de cada uno de estos cargos se coloca un más o un menos. Al final, estos se totalizan y nos define digamos que qué tan complejo o qué tanto depende de otro cargo. Entonces, por ejemplo, gerencia no depende de ninguna de los demás cargos, pero digamos que un profesional de la salud sí depende de la gerencia, de los directivos de cada una de la unidad. Asimismo, también depende del estratega de talento humano, de los tácticos de recursos humanos y también de, digamos, gestores de almacén, entre otros. Básicamente lo que busca esta matriz es de alguna manera facilitar y poder tener herramientas para establecer el valor o el salario del empleado, del colaborador. Tenemos por otra parte también una estructura que nos permite evaluar cuánto se puede incrementar y lo hace de manera cuantitativa, tanto en valor como en porcentaje. En la parte derecha podemos tener el total del salario actual, o sea, el promedio de salario entre todos los empleados, el total del salario propuesto y pues la diferencia, que en este caso sería un incremento anual de 13.809.000 pesos. El incremento que se quiere implementar promediando cada uno de los cargos es de 12%. Se usó la calculadora del Ministerio de Trabajo para poder establecer cuánto debe liquidarse. En este caso, el sueldo es de 1.700.000, el auxilio de transporte es de 117.000 pesos, las cesantías mensuales son de 151.000 pesos, los intereses de las cesantías 1.514 y las primas como tal. El total de esta liquidación mensual es de 375.210 pesos, teniendo en cuenta también que hay unos descuentos de pensión y de salud. Utilizamos también otra forma de liquidar la nómina en la empresa pública con la herramienta Excel.
Gerencei, muy fácil de utilizar ya que esta está ya parametrizada, ya tiene las fórmulas pertinentes para poder agilizar el proceso. Aunque la mayoría de las empresas ya tienen un sistema, un software que hace estas actividades y no dependen de pronto digamos, de este tipo de herramientas externas porque pues la información debe ser muy confiable. Acá tenemos otro ejemplo para la liquidación de horas extras utilizando la misma herramienta. En este caso, el sueldo es 1.700.000 de la empleada Silvia Fernanda Betancourt. Y otro punto muy importante que nos permite, digamos, tener una entidad es la cultura organizacional. Esta se enfoca tanto en la misión y en la visión de la empresa y en unos puntos específicos. En este caso, la mejora del sistema de gestión integral, garantizar los recursos para la buena presentación del servicio del cargo a desarrollar, el cumplimiento de todo lo que nos pide eh, pues las entidades para poder funcionar. Entonces, todo el cumplimiento legal, el desarrollo sostenible importante para no afectar los recursos naturales, la satisfacción del cliente porque es la razón de ser de nuestra empresa y HCQ para garantizar que no hayan costos adicionales por no tener la precaución de identificar los riesgos que pueden afectar los colaboradores. Hay otras empresas que utilizan un párrafo en donde incluye cada una de las personas que compone las empresas. Dentro de eso están los colaboradores, los proveedores, la comunidad, entre otros. ¿Y qué busca? Pues la mayoría es crear una entidad para poder trabajar de la mejor manera. Los riesgos por cargo y las sesiones de protección. Entonces tenemos riesgos por factores naturales, públicos, psicosociales, físicos, naturales, biológicos, entre otros. Cada uno de esos tiene que tener unas acciones de prevención. Y tenemos también por otra parte la tabla de todo el tema, los sindicatos que buscan básicamente representar y gestionar las necesidades de los colaboradores para mejorarlos. Que de las empresas que se consultaron está DH Express, de las cuales me llama la atención los planes de mejora en cuanto a la salud. Digamos que American Express, los colaboradores buscan ser más justos y democráticos de forma participativa, entre otros. Entonces, digamos que los que encontré están estas empresas con sus respectivas páginas de los sindicatos. Por último, tenemos los indicadores de activos intangibles, lo que pretende es saber cómo estamos, evalúa, digamos, el valor de la nómina, nivel de rotación, número de personas desvinculadas, asimismo nos organiza la información dependiendo de los salarios y pues otros factores está el nivel de riesgo y un pequeño resumen acá como se puede evidenciar del mayor al menor. Entonces, para hablar de ese indicador, damos un ejemplo, por ejemplo, si queremos saber cuántos gestores Infor tenemos en este momento, la planta requiere 10 personas, ha tenido una rotación del 80%, es decir, que de las 10 personas hemos reemplazado 8 que han sido desvinculadas y que la nómina en este momento suma 10 millones de pesos. Los riesgos, el nivel de riesgo son medios, el salario está en un promedio de 1 millón de pesos. Podemos mirar el del gerente. El gerente se requiere una sola persona, no ha tenido rotación, es decir, que en el mes no ha sido reemplazada. El valor de la nómina es de 8 millones y el nivel de riesgo es bajo. Para hacer otro ejemplo, tenemos una estrategia financiera de mantenimiento. Hay que equivale a una persona, ha tenido una rotación, es decir, que se reemplazó y que el valor de la nómina de ese mes vale 4.700.000. Profesor, muchísimas gracias.
Para finalizar, se presenta también la referencia de las consultas que se hicieron para cada uno de los temas, agradeciendo inmensamente todo lo adquirido en este trimestre y pues seguimos en el proceso. Muchas gracias.